Lucas 22:31. ¿Por qué Dios nos pasa por pruebas? Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado. Estamos bien protegidos contigo, Señor. Estamos bien bendecidos contigo, Padre. Ayúdanos. Dame la sabiduría y la gracia. Dame la unción y dame un lindo espíritu para poder traer el mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con sabiduría y con unción, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando viene una prueba a nuestra vida, nuestra reacción a veces es: ¿estoy haciendo algo mal? O a lo mejor el enemigo está enojado. Y a veces nunca pensamos que no es eso, sino que Dios nos está probando. Como al pueblo de Israel, a los hebreos, le dijo después de que pasó por toda la situación adversa a Israel, le dijo: y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, si habrías de servir al Señor o no habrías de servir al Señor. Entonces, si es una prueba que Dios nos está permitiendo pasar, si es algo que el enemigo nos está causando, o también si realmente es algo que estamos nosotros haciendo algo mal, recuerde, no hay que enfocarnos en la prueba, hay que enfocarnos en que Dios es nuestro protector, en que Dios nos ama, en que Él no nos va a llevar a pruebas que no podamos soportar. Él tiene cuidado de nosotros. No hay que mirar lo negativo, ni tampoco poner dudas, ni hay que quejarnos. Hay que entender que si cuando no éramos pueblo de Dios, nos amó, nos perdonó. Cuando no éramos pueblo de Dios, si Él tuvo cuidado de nosotros, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, que somos su pueblo? Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Esa es la parte fuerte del amor de Dios, de las pruebas, de las adversidades. Dios tiene cuidado de nosotros. Este versículo que acabo de dar lectura es un versículo que se identifica como paralelo con Job. Como que en el tiempo de Job también pasó lo mismo. Dijo Dios: este te sirve porque le das todo, pero nomás quítale y vas a ver, te va a maldecir. Quítale. Y el Señor dijo: mira, te lo voy a soltar, pero nomás no toques su alma. Aleluya. Y si el Señor lo soltó es porque el Señor conoce los corazones, según el Salmo 139. Antes de que nosotros hablemos la palabra, Él ya conoce aquí adentro lo que hay. Y si Dios a veces nos suelta que pasemos por una prueba, todo va a estar bien. Él sabe que traemos, aleluya, pasión y amor por Él, y no va a pasar nada. Oh, bendito sea Dios. Ya vemos nosotros grandemente, a grandes rasgos, que realmente Job pasó por mucho sufrimiento, pero Dios le dijo: no, este hombre a mí me sirve
no por lo que le doy. Este hombre me sirve porque él trae mucho agradecimiento y tiene un corazón muy lindo hacia mí. Y te lo voy a probar. Y hermanos, y así fue. Dios permita que si de repente, recuerde, número uno, Dios nunca nos da una prueba que no podamos llevar. Número dos, si nosotros estamos siendo probados por algo que hicimos mal, recuerde, también Dios va a estar con nosotros ahí. Y si el diablo nos está metiendo a una prueba, también Dios va a estar con nosotros ahí. Eso hay que se quede bien puesto aquí, bien puesto aquí y bien puesto aquí. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio, Dios está conmigo. Póngase bien eso en su corazón. Entonces, para entrar al texto bíblico, ¿por qué Dios a veces nos pasa por pruebas? Va a ser a veces, si alguien quiere entender, es muy difícil entender las circunstancias a veces por las que pasamos, muy difícil, es muy difícil. Pero voy a entrar al texto bíblico. Nuestro Señor Jesucristo había tomado la cena con los apóstoles y de repente empezó a haber una discusión ahí entre ellos. ¿Quién sería el más grande? ¿Quién iba a ser el mayor? Y como que el Señor detectó que Judas lo iba a traicionar. Y después de eso, llega el momento en que Jesús quiere ir al Getsemaní porque el ambiente de la Santa Cena o de la Pascua y las diferencias que había en los apóstoles, ya se estaba llegando el momento de ir al Getsemaní. Jesucristo estaba por pasar por la prueba más difícil de su vida, la más difícil. Entonces, el Señor les empieza a explicar a ellos que va a pasar, va a ir a Jerusalén y va a sufrir, y va a pasar por momentos bien duros, y se tiene que cumplir el texto que dice: voy a herir al pastor y las ovejas van a huir. Y entonces Jesús, después de que termina la Santa Cena y mira que están discutiendo quién es el mayor, él quiere ir al Getsemaní porque sabe que ya falta poco tiempo para ser entregado a las autoridades del sumo sacerdote y para que las autoridades del mal hagan lumbre contra el leño verde. Y entonces él, cuando les dice: mi alma está angustiada, me siento que estoy pasando por una prueba difícil, Pedro se le queda mirando y le dice: Señor, si se escandalizan estos, yo no me escandalizo, yo no te dejo. Y si te llevan a la cárcel, no importa, yo voy contigo a la cárcel. Pero como que se va más allá, dice: y si te llevan a la muerte, yo también, que me maten a mí. Eso es algo que tenemos que aprender, hermanos, porque ahí es por donde el enemigo a veces va a querer meternos lo que le llaman la duda. Hágase un autoexamen entre ustedes. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir en su vida de apostólico? ¿Hasta dónde puede usted aguantar servir a Dios, amar a Dios? ¿Hasta dónde puede aguantar? ¿Hasta dónde aguantaría usted? Y si usted dice como Pedro: Señor, si de repente los hermanos se escandalizan por la pandemia, ya no vienen, yo como quiera voy a seguir. Señor, y si de repente es necesario tener que pasar por la muerte, Señor, yo voy a la muerte contigo, Señor. Yo no me saco tampoco, estoy contigo. ¿Hasta dónde nosotros tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente? Y yo creo que la tenemos bien puesta, bien puesto eso de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero como que había algo que tenía que ser refinado en el apóstol Pedro. Y el Señor Jesucristo se le queda mirando y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado para que no falte la fe en ti. Pero te digo que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. 2 veces
me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, Señor, ¿cómo es posible? Ahí lo dejó. Y el Señor Jesucristo se fue a orar, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y empezó a orar el Señor porque estaba pasando por un momento muy difícil, que tuvo que venir un ángel a darle fortaleza, porque ya no soportaba la presión, la tensión terrible que traía nuestro Señor Jesucristo. Y como que él se levantó para ver a los apóstoles, a ver si ellos también estaban orando por él. No, estaban dormidos. Y llega el momento en que de repente Judas aparece ahí en el Getsemaní, y los sacerdotes la guardia de los sacerdotes aparece ahí, y de repente cuando aparece se despierta Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues resulta que miran que toman prisionero a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo toman prisionero, rápidamente a correr los discípulos, a correr. Y hubo uno que se llamaba Marcos. Él dice que iba envuelto en una sábana. Y como iba envuelto en una sábana, entonces dice, los demás apóstoles corrieron y no los alcanzaron, pero el que iba en la sábana, ese no podía correr mucho y le agarraron, la agarraron. Pero cuando le agarraron, como andaba en la sábana, dice, les tiraron y él se zafó de la sábana y se fue y se escapó. Y acababa de decir, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y en el mero momento, a correr se ha dicho. Pero qué hermoso es Dios, hermanos. Que hay momentos en que nosotros podemos actuar incorrectamente, pero como dije al principio, ahí está como quiera Dios. Aleluya. Ahí está el amor de Dios, ahí está el cuidado de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que ya metieron a la casa del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro de lejos, estaba de lejos, lo seguía de lejos, pero no podía entrar. Y alguien de los discípulos tenía conexión con la casa del sacerdote y pidieron permiso a la joven sirvienta que dejase entrar a Pedro adentro donde tenían al Señor Jesucristo aprisionado. Cuando ya entra Pedro adentro, ahí hay una lumbre y ahí empieza él a tomar un poquito de calor. Y llega alguien y le dice, mira, él estaba con Jesucristo. No, yo no estaba. Y luego otra vez, él estaba. No, yo no estaba. Y ya después canta el gallo segunda vez y de repente alguien de los hombres lo reconoce. Le dice, oye, tú eres Galileo, hasta tu forma de hablar te delata que tú andabas con Jesucristo. Dice, y ya no soportó más y entonces dijo, yo no sé. O sea, empezó a decir algo incoherente, algo no correcto. Dice, y cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, entonces él se recordó y dijo, ay, Padre Santo, bien razón tenías tú, Señor. Pero fíjese lo que había en el corazón de él. Cuando ya él se dio cuenta, como dice el Salmo 139, el Señor conoce todo lo que hay adentro. Cuando ya se dio cuenta que había hecho eso, dice, empezó a llorar amargamente. Empezó a llorar amargamente, o sea, le dolió hasta el alma, le dolió hasta el alma el haberse comportado de esa manera. Y entonces dice la palabra de Dios que ya nuestro Señor Jesucristo lo llevan a la crucifixión y resucita nuestro Señor Jesucristo y les dice que vayan al mar, que vayan al mar y ahí se les va a aparecer. Y ahí anda Pedro, ahí anda Juan, ahí andan los discípulos. Y de repente el Señor Jesucristo se les aparece. Y al momento que se aparece nuestro Señor Jesucristo, le dice Juan, ese que anda por el agua es Jesús. Y cuando Pedro oyó que era Jesús, dice, se quitó su ropa y se aventó al agua a huir. Se sentía avergonzado. Se sentía que no había respetado el pacto, la devoción, el compromiso que había hecho con el Señor. Y se aventó al agua y empezó a huir. No quería
confrontarse con Jesucristo porque se sentía avergonzado. Qué hermoso es cuando una persona a veces falla y a veces trae como vergüenza y se siente indigno. Qué hermoso, Dios conoce los corazones. Porque a veces alguien puede decir que ama y no tiene ninguna de esas reacciones, no llora amargamente, no se siente culpable, no trata de a veces de avergonzarse, sino que tiene otras actitudes muy distantes, muy diferentes. Y dice que cuando se arrojó a la playa, los discípulos también huyeron y lo dejaron solo, pero cuando dice, cuando el Señor Jesucristo ya llegan ellos afuera con muchos peces, dice, miran que ahí hay un asador y en ese asador hay unos peces. Y les dice, vénganse, mijitos, ya les preparé la cena. Y ellos muy avergonzados, porque en el momento de la prueba huyeron. Y ellos también dijeron como Pedro, no te vamos a dejar. Y resulta que también lo dejaron. Lo abandonaron en el momento de la prueba, lo abandonaron. Pero el Señor Jesucristo, como les dije al principio, Dios es lindo. Ya les tenía ahí la cena preparada. Y entonces ya cuando ya están ahí cenando entre la lumbre y todo eso, el Señor se le queda mirando a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y a Pedro no soportó. Y Pedro dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Y esto es algo muy interesante que hay, hermanos, que caras vemos, pero corazones no sabemos. Puede haber caras que aparentan una consagración, una devoción tremenda, pero de repente nomás viene la prueba y pasa como los que cayeron en las espinas. Viene la prueba y de repente se desaparecen. Ahorita vamos a saber quiénes están entre las espinas y quiénes realmente están sembrados en buena tierra. Porque esta prueba, como dice ahí afuera, esta prueba nos debe ayudar para hacernos más fuertes, para hacernos más firmes, para hacernos que estamos con más pasión por Dios, tenemos devoción por Dios. Esta prueba nos va a mejorar, va a sacar lo mejor de nosotros. Pero posiblemente alguien puede estar totalmente con una actitud diferente. Y aquí voy a entrar a la parte fuerte del mensaje. Hermanos, la parte fuerte del mensaje no es por qué Dios nos pasa por pruebas. No. Eso no es lo fuerte. Lo fuerte es, aleluya, qué tanto amamos nosotros a Dios. No es que si, ¿por qué Dios nos pasa por pruebas? No, 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 no. La parte fuerte es qué tanto amamos nosotros a Dios. Y aquí quiero decir esto, que hay que tener mucho cuidado que el enemigo no nos confunda. Porque trató de confundir a Pedro, lo trató de confundir, pero escuche esto hermoso. Un poco más adelante pasó la historia un poquito más adelante. Y en un momento Pedro se sintió confundido y no quería confrontar al Señor, no quería estar ante el Señor porque se sentía confundido, que había fallado. Pero veamos el cuadro completo. Fue al día del Pentecostés. Vinieron pruebas, lo metieron a la cárcel. Aleluya. Lo golpearon. Y aunque lo metían a la cárcel, él decía, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Te vamos a matar. Y lo llevaron a la prisión para matarlo porque habían matado a Jacobo. Y al siguiente día iban a matar a Pedro. Y Pedro dice, estaba dormidito como si nada, bien tranquilo. Listo para que lo mataran al siguiente día, dormidito. Pero el Señor mandó a su ángel, como dijo, este sí está listo. Lo voy a librar porque este sí está listo para morir por mí. Lo voy a librar porque todavía tengo planes para él. Y entonces el ángel fue y lo sacó. Como Dios dijo, sí pasaste la prueba. Pero al principio quiso confundirnos. Posiblemente así va a haber hermanos o hermanas o personas que venían a nuestra iglesia, que de repente van a estar como confundidos, como que no hay algo allí. Pero quiero decirles, si Dios te llamó y si tú
estás en esta iglesia es porque Dios está contigo y Dios sabe que el enemigo te quiere confundir, pero a través de este mensaje Él va a sacar lo mejor de ti y vas a vencer eso que el enemigo te está metiendo en tu cabeza. Dios está contigo. Y entonces dice que cuando lo sacaron, el ángel de la prisión, después los agarraron y los golpearon. Y pasó el momento en que vinieron muchas pruebas bien difíciles a Jerusalén, muchas persecuciones. Estaban la persecución muy fuerte y muy difícil. Y muchos hermanos tuvieron que huir porque también Pablo tuvo que salir a Roma. Y muchos hermanos tuvieron que salir porque había una matazón de apostólicos, de discípulos. Y todos los discípulos, escuche bien, que dijeron: nosotros vamos a llegar, hermanos, se cumplió. Todos fueron asesinados siendo fieles a Dios. Todos fueron asesinados siendo fieles a Dios. O sea, el enemigo no los pudo confundir. Y dice la historia que en uno de esos momentos que iban a presionar a Pedro para matarlo, dice que Pedro salió huyendo hacia afuera de la ciudad. Y cuando iba huyendo hacia afuera de la ciudad, dice, de repente miró a alguien que venía cargando un madero. Y se le quedó mirando y dijo: Señor, ¿eres tú, Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con ese madero? Voy a Jerusalén para que me crucifiquen otra vez. Y entonces él entendió que él estaba tratando de huir a la muerte. Y dijo, dice la historia, que él se regresó y dijo: no, crucifíquenme, estoy listo. Pero nomás no me crucifiquen igual que nuestro Señor Jesucristo. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y la historia dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Y ahí el enemigo dijo: oye, este sí realmente servía, mira, este realmente sí tenía, no pude ganarle. ¿Por qué? Porque la oración sacerdotal de Jesús ahí estaba con él. El diablo me ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado para que no falte la fe en ti. Y esto es algo hermoso, iglesia y hermanos que me están mirando a través del internet. Tenemos un sumo sacerdote que está orando, que está rogando por nosotros para que nuestra fe no falle. Y si el enemigo quiere ponernos duda o confundirnos, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. No estamos solos en esta prueba. No estamos solos en esta lucha. Pero termino con esto. Entonces, la parte fuerte no es: ay, ¿por qué estoy pasando por pruebas? ¿Estaré haciendo algo mal? Ay, ¿por qué estoy pasando por pruebas? ¿Será el enemigo que me está poniendo esta prueba? Ay, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Será Dios que me está probando y no me quiere mucho? Nada de eso. La parte fuerte es que tanto amamos a Dios. Ahí está la parte fuerte. Que tanto amamos a Dios. Aleluya. Hermanos, Ezequiel sufrió mucho. Lea el libro de Ezequiel, todo lo que sufrió. Jeremías sufrió demasiado. Jeremías, mucho que sufrió Jeremías. Entonces, tanto Ezequiel como Jeremías y el profeta Oseas, estas personas sufrieron algo terrible, hermanos, terrible también, terrible. Y ellos sufrieron no porque eran malos, sino que Dios los tomaba como un ejemplo del sufrimiento que estaban teniendo, el sufrimiento que iba a traer sobre Israel si no se arrepentían. Y termino con esto. Va a haber momentos, hermanos, en que si Dios nos va a permitir pasar por una situación adversa, no es tanto que si Dios está con nosotros o que no esté con nosotros, no. Es, ahí vamos a ir viendo nosotros qué tan firme estamos con el Señor.
Cuando viene cierta adversidad a mi vida, cierta situación difícil a mi vida, Dios sabe luego, no me revelo, no trato de correrle al Señor. Luego a llorar y a orar y a pedirle a Dios que me ayude. Y no me enojo con Él, ni tampoco le agarro rencor, ni tampoco me decepciono o me amargo, no. Como que, no sé bien lo que digo, pero cuando paso por un momento digo, Señor, soy un miserable, Señor. Soy algo tan insignificante, Padre. No sirvo para nada, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Te necesito. Como que me siento muy insignificante cuando estoy pasando por un momento difícil. O sea, como que no soy nada, como que no merezco nada. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros realmente pasamos por prueba. ¿Qué es lo que traemos adentro? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pasar por esa situación? Y pongámonos de pie, hermanos. Me gusta mucho y Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones de todos nosotros. El hombre que dijo, no me mueve, no Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido. O sea, no debemos amar a Dios porque nos tiene prometido un cielo. No me tienes que dar, Señor, para que te quiera. Señor, si no hay un infierno, si no hubiera un infierno, Señor, yo como quiera te temiera. Señor, y si de repente hay algo que espero y no lo recibiere, no importa, Señor, lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces no es tanto de que si Dios está conmigo o porque Dios permite la prueba, no es hasta dónde está nuestro amor, hasta dónde está nuestra relación, hasta dónde está bien metido Dios dentro de nosotros, hasta dónde está, por qué le servimos, por qué tratamos de serle fiel, por qué le alabamos, por qué le glorificamos, por qué, esa es la clave. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Y digo yo, Pedro, Jacobo y Juan, Dios los amaba mucho, pero no los libró de la muerte a ninguno de los tres. A los apóstoles los amó mucho, pero tampoco los libró de la muerte. Aparentemente no los libró de la muerte. Unos fueron garroteados, otros los serrucharon por la mitad, a otros hermanos los degollaron. Pero Él les había dicho, no tengan temor al que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar. Sino que tengan temor a aquel que tiene poder para dañar el cuerpo y el alma. Y entonces, hermanos, es algo muy hermoso y muy lindo en nosotros, de que realmente eso que muerte, eso que sufrimiento, dice, no es comparable en nada con las glorias venideras que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros y hay que seguir hacia adelante. Qué hermoso va a ser cuando ya entremos al cielo. Allá miremos a todos nuestros hermanos y dirá, pero ese hermano cuando venían problemas, no muy bien, iba a la iglesia y tenía miedo. Pero mira, la hizo. ¿Pero cómo la hizo? Sí, es que estaba confundido, pero sí amaba a Dios. Y entonces sí la hizo, sí. Oye, y aquel que mira era bien ferviente, no la hizo. ¿Qué pasó? Va a haber sorpresas, hermanos, en el cielo. Por eso es muy importante amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con toda tu mente, amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí se encierra todo. Entonces la clave es que tanto amamos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Gracias te damos, Señor, por todos nuestros hermanos que han pasado momentos difíciles. Ayuda a nuestro hermano Abraham Vela, Señor, en estos momentos de dolor y de sufrimiento por la separación de su padre, quien ya está contigo, Señor, descansando. Igualmente, Señor, nuestro hermano Francisco Urbina, igualmente nuestro hermano Roel Bocanegra, sus familiares, todos los familiares de nuestros hermanos que ya han triunfado, que ya han vencido, que ya han pasado el momento de la adversidad, Señor. Fortalécelos, Padre, y a nosotros también. Y si hay hermanos o hermanas que de repente están un poco confundidos y se han retirado y se han alejado y están todavía contigo, Señor, pero están ahí de lejecitos, como Pedro, como los apóstoles, que vino el momento de prueba y ahí estaban de lejos. A los que están de lejos también, Señor, ayúdalos y fortaléceles y sácales adelante, así como sacaste a tus discípulos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que la bendición tuya sea con todos nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén.